Mateo capítulo 8, desde el verso 1 hasta el 4. Pasaje muy conocido. ¿Amén? ¿Tienen? Amén. Mateo capítulo 8, verso 1 dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Amén. Este pasaje o esta situación que se estaba viviendo en el pueblo, en los judíos, en el paso de Jesús, nos va a demostrar que aquel que toca a Jesús queda limpio. Fíjate que la pregunta que le hace el leproso es, Jesús dice: he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Ven? Cuando hablamos de la lepra, vamos a ir a ver cómo es la ley de los leprosos, o qué le pasaba a los leprosos según la ley. Vamos a ir a Levíticos, capítulo 13. Levítico capítulo 13, desde el verso 43. ¿Lo tienen? Levíticos capítulo 13, verso 43. Entonces, el Señor, ¿qué le dice al leproso? Ve y muéstrate conforme a la ley, ¿no? Pero es difícil decirle a alguien que ha sido sanado: no digas nada. Y es difícil que el que ha sido sanado se quede callado. Pero no es tan difícil, depende de lo que tenga en el corazón. Sí, hemos ido a Levíticos capítulo 13, verso 43. Entonces el sacerdote lo mirará, y si padeciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. ¿Pregonar qué quiere decir? Gritar. Pregonará: inmundo, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. O sea que cuando alguien ha contraído esta enfermedad que dice la Escritura, tenía que estar solo y fuera del campamento. Cuando alguien tenía esto, tenía que ir con los vestidos rasgados, o sea, andrajoso, y tenía que ir gritando, ¿qué cosa? Inmundo. ¿Para qué? Para que la gente se enterara cuál era su condición. Ahora, según la ley, si seguimos leyendo Levíticos, entre Levíticos 13 y Levíticos 14, está el antes y el después de alguien que era sanado de la lepra. Pero vamos a tomar esta parte de la lepra en las circunstancias en las que estaba viviendo este hombre. Este hombre se arriesgó a entrar al pueblo, y Jesús no venía solo, sino que venía Jesús con ¿cuánta gente? Con una multitud, según lo que dice acá. Descendió Jesús del monte y le seguían mucha gente.
O sea, el leproso tomó una decisión de entrar al pueblo sabiendo que podría ser apedreado. Tomó una decisión, se llega a Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Ahora, Jesús toma una decisión también drástica, porque la escritura en Levítico dice que aquel que tocara al inmundo iba a ser inmundo también, y tenía que salir fuera del pueblo, tenía que salir fuera del poblado y estar allí 7 días y lavarse y purificarse, y después tenía que presentarse al sacerdote, y si el sacerdote veía que no había inmundicia, entonces podía volver a entrar. Y acá vemos dos contrastes: el inmundo que viene a Jesús y la decisión de Jesús de decir: voy a tocar al inmundo. Cuando Jesús viene y toca al leproso, dice que la lepra desaparece. ¿Sí? ¿Es lo que dice acá? Entonces Jesús le dijo, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Acá hay una actitud de Jesús y hay una actitud del leproso. ¿Se acuerdan el otro pasaje donde dice que vinieron 10 leprosos? ¿No? Y ellos estaban diciendo: a ver, Señor, estamos leprosos, pero estaban de lejos, no estaban, y no le preguntaron a Jesús, ni le dijeron a Jesús: tócame. ¿Y Jesús qué le dijo? Volveos, iros y mostrad al sacerdote. Lo mismo le dijo: vayan. Y dice que mientras iban de camino, la lepra desapareció. Uno volvió. ¿Por qué volvió uno? Porque se sentía limpio y sabía quién lo había limpiado. Los otros, bueno, una situación normal, nos hemos sanado y hasta bien, nos vamos. Pero uno volvió a agradecerle al Señor de lo que había hecho. Pero ahora estamos viendo que esta situación que se está aconteciendo, están arriesgando todo. Tanto el leproso está arriesgando su vida y su condición de inmundo. Él tendría que haber entrado al poblado gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Y entonces, ¿qué hubiera pasado con toda la gente? La gente se hubiera apartado, porque él lo gritaba porque tenía la lepra encima. Pero resulta que cuando viene y se postra a los pies de Jesús, le dijo: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Jesús podría haber dicho por la palabra: sé limpio. Y el hombre podría haber sido limpio, ¿no es cierto? ¿Por qué tocó Jesús al leproso? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque el contacto con el Señor nos hace cada vez más limpios. Nosotros estamos leprosos a veces de nuestros pecados. Nosotros estamos cargados con nuestros pensamientos. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces pecamos por abrir la boca. Y cuando abrimos la boca pecamos, estamos cargados de pecado. Pero el contacto con la presencia del Espíritu Santo de Dios, el contacto con la presencia del amado, nos limpia de todo pecado. Y nos limpia de la lepra. El contacto con el Señor aquí, este pasaje, para que nosotros podamos entender cuál es la diferencia entre tener a un Dios lejano, que sabe que Dios va a hacer milagros. Porque fíjate en una cosa: había gente que estaba leprosa y que estaba afuera, y de pronto se limpia. Dios hacía milagros también. Pero ahora con el Señor hay un contacto. Ahora con el Señor hay un encuentro personal. Ahora con el Señor nos está enseñando a que a todos aquellos que vamos a Él, a tener un encuentro personal con Él, a tener con Él una intimidad, Él nos puede transformar. Amén. Más aún, vamos a ir a Mateo 26, 6. Estando Jesús, Mateo 26, 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Acá como lo escribe, como está, no dice
si estaba sano o si estaba leproso. Acá pareciera que dijera, esta es la casa de uno que es leproso. Evidentemente estaba sano, había sido leproso, porque si no, no estaría en la casa. ¿Dónde tenía que estar? Fuera del pueblo, ¿verdad? Y acá sucede algo con el Señor. Dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Sí? Fíjate qué situación diversa. Jesús estaba en la casa de alguien que había sido leproso. Y de pronto viene una mujer y derrama perfume de alabastro puro, o sea, de gran precio. ¿Quiénes se enojaron? Según la lectura, los que se enojaron fueron sus discípulos. Siempre hay una reacción humana. Aquí la reacción fue enojarse por lo que había acontecido. Y entendiendo, Jesús les dijo, ¿qué entendió Jesús? Que los mismos discípulos de él son los que se habían enojado. ¿Y contra quién se enojaron? Contra Jesús. Porque Jesús había permitido que la mujer le tirara el perfume encima. Entonces, ¿contra quién se estaban enojando los discípulos? Contra Jesús. ¿Sabes? Estaban diciendo, pero vaya desperdicio que ha ido. Pero lo que no saben es que para el Señor las cosas materiales pasan a un segundo grado. A una segunda opción. Y entendiendo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Difícil de entender cuál es la buena obra que hizo la mujer. Pero vamos a ver en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 36. Vamos a ver el relato. Uno de los fariseos, o sea, rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién era este fariseo? Simón, el leproso. O sea, se había sanado, y entonces estaba invitando a Jesús a que entrara a su casa a comer. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él y a sus pies llorando, comenzó a rasgar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Otro más que usa la suposición. Lo invitó a comer porque pensaba que era un profeta, porque pensaba que alguien importante. Y cuando lo ve que está recibiendo y se está dejando enjugar los pies con los cabellos y las lágrimas de esta mujer, que según el fariseo era pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Era diplomático, ¿no? Dijo: Simón, te tengo que decir algo. Y este hombre lo que pensó, él lo estaba pensando todo esto. Si supiera Jesús con quién se junta.
Si supiera Jesús a quién toca, si supiera Jesús que esta mujer es una pecadora, no se dejaría tocar. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Fíjate la parábola que le empieza a contar Jesús. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. O sea, le estaba preguntando. Hay 2 que deben. Es como si nosotros ahora que le demos al banco la hipoteca, ¿no? Uno le puede ver 300, otro puede ver 100. De pronto hay un perdón, no hay más hipoteca. ¿Quién estará más agradecido? ¿El de los 300 o el de 100? Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Quién es el que más agradecido estará por el perdón? Y entonces él dijo: evidentemente, el que más debía. ¿Sí? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Claro que la veía Simón. Ya había estado pensando que esa mujer era una pecadora, que cómo se le había colado en su casa. Y el maestro, que era el profeta, no se dio cuenta que era una pecadora. ¿Ves esta mujer? Dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, y ahora le está respondiendo a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando estamos hablando del pecado, cuando hablamos de la lepra del pecado, ¿sabes cómo comienza la lepra del pecado? ¿O cómo comienza la lepra? Levíticos está hablando de que de pronto a alguien le aparece una mancha. Yo estaba leyendo en el diccionario, de medicina, tengo un diccionario médico, y estaba viendo cómo entraba la lepra. ¿Sabes? El vademécum. No, el vademécum es de la También es. también sale. A ver, ¿cómo entraba el pecado, la lepra? Empieza con una pequeña mancha rojiza y se empieza a extender y te empiezas a rascar. No lo sientes porque empieza la piel a perder la sensibilidad, pero está ahí. El mismo hombre leproso no se da cuenta hasta que le empiezan a caerse los dedos, porque donde empieza a comer y se va cayendo. Me llama la atención poderosamente porque el pecado es igual. Empieza con una pequeña mancha, o empieza cuando tú prestas oído, o empieza cuando, me parece que está mal. Si le dejas y no vas y lo tocas al Señor, evidentemente el pecado irá más, la lepra irá cada vez más, agrandando hasta que un momento dado no te das cuenta y estás muerto otra vez en delitos y en pecados. Así dice el apóstol: porque vosotros estabais muertos en delitos y en pecados. Pero al tener esta intimidad con el Señor, al tener esta relación íntima con el Señor, le dice: Señor, si tú quieres, tócame para que yo pueda ser sanado, Señor. Aleluya.
Yo necesito ser sanado en mi corazón. Yo necesito tener esta intimidad con el Señor. Y cuando llego a Él en esta intimidad de humildad para decirle, Señor, yo soy un pecador porque estoy reconociendo que he pecado y dejo que Él me toque, evidentemente voy a ser sanado. Y una persona sana, una persona que no tiene pecado, es una persona que vive en el Espíritu y entonces puede convivir otra vez dentro del poblado. Dice que se le presente al sacerdote. ¿Sabe qué hacía el sacerdote con los que venían así, que ya habían sido limpios? Pues dice que tomaba al más pobre, tomaba 2 tortolitas, las mataba, ofrecía la sangre de las tortolitas, la rociaba 7 veces sobre aquel que había tenido lepra, le ponía en la palma de la mano un poquito de sangre. ¿Sabes qué? Cuando dice en la palma de las manos, está hablando de la palma de las manos del Señor. Porque cuando viene y se presenta el Señor después de haber resucitado, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dice a Tomás? ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo a Tomás? Dice, mira Tomasito, aquí están las marcas. Mete tu dedo ahí. Mete tu mano en mi costado. Ahí están, dice el sacerdote tenía que poner en la palma de la mano sangre de las tortolitas. En el óvulo de la oreja tenía que poner. Y entonces ofrecía sacrificio para que fuera limpio. Ahora nosotros podemos venir y obviar todo eso que se hacía antes, esa ofrenda que se hacía antes. ¿Por qué? Porque tenemos entrada a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Cuando venimos al Señor, el Señor nos toca y nos limpia. Y Él nos dice ahora, preséntate, pero no al sacerdote, preséntate limpio por la sangre preciosa de Cristo. Amén. En el Calvario de la cruz, Cristo pagó y limpió nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Ahora, cuando vamos desarrollando esto, le dijo, Simón, estábamos en Lucas capítulo 7, verso 36. El 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús. Este es el mismo pasaje que estábamos leyendo en Mateo 26:6. Además que en Mateo 26:6 empieza a hablar Simón directamente. Simón el leproso en la casa de Simón. Y acá le dice Simón después, ¿no? Lo reconoce. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué trajo? Lo mejor que tenía. En el otro relato dice que era de gran precio. Sus discípulos se enojaron, ¿verdad? Vamos otra vez a Mateo 26:6. Capítulo 6 de Mateo, verso 8. Al ver esto, los discípulos diciendo, ¿para qué este desperdicio? Después que ha leído todo el relato, ¿qué opinas? ¿Era un desperdicio el perfume? No. Después que ha leído el relato, no, pero en la circunstancia siempre tenemos la tendencia a opinar. ¿O no? Siempre que nos pasa algo. ¿El Rajoy lleva bien el gobierno? Algunos dicen sí, otros dicen no. Pero todos opinan. Ahora estaba yo leyendo un poco sobre Italia, porque ahí está un medio pariente nuestro, el Berlusconi. Las cosas que está haciendo son terribles. Ahora, la gente opina. Aquí estaban los discípulos opinando. Pero una cosa es opinar y otra cosa es enojarse. ¿Sí? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque no podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿No es cierto? ¿Estaba bien la intención que tenían los discípulos? Era buena la intención. La intención era buena.
Si tenemos los pobres entre nosotros, mejor vendamos esto y lo repartimos entre los pobres. Pero hay otro relato que identifica al que se enojó. Identifica a Judas porque es el que llevaba la bolsa, y como metía la mano en la bolsa, entonces dijo, oye, me están sacando los beneficios. Era Judas Iscariote, el que administraba los bienes el tesorero. Se enfadó. Digo, qué lástima. Aquí había donde meter la mano y me han quitado la... No está bien. El porcentaje de ganancia. Gloria a Dios. Pero había algo que estaba bien. Había algo que ellos no habían entendido. Jesús le dijo, esta mujer me ha ungido para la sepultura. Aleluya. Esta mujer está haciendo algo profético. Esta mujer está haciendo algo que es necesario hacer para que yo cumpla lo que debo hacer. Amén. Porque el Hijo me está ungiendo para la sepultura. Porque Él sabía que tenía que ser prendido, que tenía que ser azotado, que tenía que ser crucificado para poder cumplir lo que Él tenía para nosotros. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la anécdota o cuál es la enseñanza para nosotros en este tiempo, en este relato? Porque acá intervienen varias personas, y varias personas hablan de esta misma circunstancia. Simón, que era un fariseo, interviene. El mismo Simón, que había sido un leproso. Yo digo, alguien que se sana de la lepra puede ser un fariseo. Según el relato, sí. Alguien que ha recibido sanidad se pone en la postura de fariseo. Sí. A mí me llama la atención porque cuando el Señor sana al leproso le dice, no digas nada a nadie. Yo recién pregunté, si te sanas, ¿qué haces? ¿Lo dices o no? Sí que lo dices. Excepto un pariente mío, que en la campaña con Gigi Ávila, allí en 78, tenía una hernia como una pelota. Aquí, como una naranja. Bien grande, bien gorda. Yo siempre digo como un pomelo. Y él fue a la campaña. Y cuando el evangelista invitó a la gente a venir adelante para entregarse al Señor, él empezó a descender de las gradas, y mientras empezó a descender, la pelota se le desapareció. ¿Y qué hizo? Se volvió, se sentó, no dijo nada a nadie. Como 2 meses después, su hijo lo vio y le dice, oye, ¿qué te ha pasado? Dice, ¿dónde está la pelota que tenías ahí? Ah, dice, cuando fui ahí donde me invitó Bernabé, dice, se me desapareció. No se lo había contado ni a su propio hijo. Que se había vuelto, ¿sabes qué? Un fariseo. Él sabía que Dios estaba ahí. Había recibido el beneficio de la sanidad, pero no había tenido un toque del Señor. Esa es la gran diferencia. Hay muchos que se sanan. Hay muchos que vienen a la iglesia. Hay muchos que vienen al Señor, al Evangelio. ¿Verdad? Pero solamente aquellos que tienen un toque con el Señor son aquellos que son transformados. Amén. Yo quiero que el Señor toque mi vida cada día. Aleluya. No es un día solamente. Amén. Yo quiero tener una comunión con Él. Ahora, Él es un Dios cercano. Él siempre está ahí. Somos nosotros los que tenemos que disponernos a estar con el Señor. ¿Sí o no? Amén. Somos nosotros. Soy yo que tengo que buscar al Señor cada mañana. A veces son las 4 o las 5 de la mañana y me despierto. Digo, gracias Señor, porque esta es la hora en que tú quieres que yo hable contigo. Antes me enojaba, me estaré poniendo viejo, y ya no duermo por la noche. Hasta que me doy cuenta, no Señor, no me estoy poniendo viejo, pues, si yo duermo como un angelito. No sé cómo duermen los angelitos, pero yo duermo bien.
sino que en el momento que el Señor toca tu vida y te despierta y te dice, oye, aquí estoy. Entonces, si me tiro a la orilla de la cama, doblo mis rodillas, o si no me voy al salón, al comedor, ahí al lado del sofá, y me pongo a orar al Señor. Y el Señor me va indicando, Señor, y comienzo a interceder por cada uno, con sus nombres, apellidos no, porque algunos apellidos no me acuerdo, pero con los nombres que me acuerdo, empiezo a interceder por esta iglesia. Y después empiezo a interceder por los que están del otro lado del charco. Y después por los que están en Italia. Y después al último le digo, bueno, Señor, por todo, por si alguno me he olvidado. Pero esa comunión con el Señor es la que me lleva cada día a sentirme perdonado por Cristo Jesús. La comunión con el Señor te lleva a decirte, si eres leproso, sé limpio. Si has pecado, sé limpio. Amén. ¿Amén? Porque nosotros nos podemos sentir limpios en nuestra propia opinión, pero en la opinión del Señor. Y a veces somos rápidos para mirar al que está teniendo una comunión con el Señor. El fariseo estaba mirando a la mujer y dijo, ¿para qué ha venido esta a mi casa? Eso es lo que estaba diciendo. No estaba diciéndole, es una mujer pecadora, no, estaba diciendo, ¿y esta quién le abrió la puerta? A veces entra gente aquí y uno desde el púlpito mira a la gente que entra y dice, ¿y este para qué viene? Evidentemente, si entró, tiene la oportunidad que el Señor lo toque. Amén. Amén. Yo tengo la oportunidad en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios me toque. Amén. Este hombre estaba mirando a la mujer y dijo, Jesús, te has equivocado. Bueno, ¿me estaba diciendo eso? Que no era profeta, que no era Gloria a Dios. Si fuera profeta, conocería quién era ella. Si hubiera sido un profeta, yo lo invité a mi casa porque pensaba que era un profeta y resulta que no sabe quién le está tocando. Pero sabe, el Señor le dijo, fíjate una cosa. Tiene la trompeta de Cristo y nos va a llevar a todos. Hay que estar atento, es una trompeta esa. Aleluya. A ver. Fíjate, estaba diciendo, no es profeta. Muchas veces nos equivocamos por juzgar nosotros mismos. Muchas veces me he equivocado por mirar a alguien y decirle, esta o este. No tenemos que juzgar nosotros, no tenemos que venir a Cristo a tocarlo. ¿Sí? Uno se puede equivocar, pero puede rectificar. Amén. Gloria a Dios. Yo cuando veo esta circunstancia entre la mujer y el fariseo, ¿quién salió perdonado de los dos? La mujer, ¿no? La pecadora que llamaba. Porque la que es pecadora o el que es pecador es el que sale perdonado. Los sanos, los que no creen que son pecadores, pues están ahí a su aire. Son fariseos. Claro. Pero el que se siente pecador, la mujer estaba llorando. Y yo digo, la pregunta que yo me hacía, porque yo leo el pasaje y la pregunta me decía, ¿y a esta quién le pegó para que llore? No le pegó a nadie, ¿no? ¿Y por qué se puso a llorar? Ah, ya, me imagino. Ahí estaban cantando los apóstoles, estaban cantando, ¿o no? No habla nada de cantar. No, porque a veces viste que estamos cantando y entramos en la adoración y entonces nos conmovemos. Pero no, dice que la mujer se sintió compungida en su corazón.
Cuando vienes al Señor, el Señor te desnuda. Y ahí vas a entender si eres pecadora o si eres pecador o no. Que el Señor nos ayude. Amén. 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 Que busquemos de su presencia cada día. Que busquemos la presencia del Señor. Y que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a